Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Bienvenidos a esta escuela bíblica en nuestro tema Fundamentos de Escatología. Así es que están todos invitados hoy a participar, a que tengan sus Biblias listas, a que estemos muy atentos a lo que vamos a aprender. Hoy ya estamos a 28 de marzo del 2026. Le invito para que oremos, demos gracias a nuestro Dios y comencemos. Amado Señor, te agradecemos infinitamente, Dios, tu cuidado, tu bendición, tu protección sobre nuestras vidas y el concedernos este espacio, este tiempo, Señor, para aprender de ti, para aprender de tu palabra. Concédenos esa gracia, esa sabiduría de lo alto, ese entendimiento que solamente tú sabes dar. Permítenos, Señor, acercarnos a tu palabra con temor, con reverencia, con gratitud. Y gracias por todo lo que tú has de enseñarnos en esta hora. Gracias, Señor, por estar en medio nuestro. Gracias por asistirnos por medio de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Te pedimos una bendición especial sobre cada uno de ellos. Gracias, infinitas gracias, nuestro buen Dios, por Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, sin más preámbulo, vamos entonces a arrancar con nuestro tema. Estamos hablando, iniciamos un capítulo la semana pasada que tiene que ver con esa línea divisoria, que tiene que ver con el juicio final, como esa, digamos, esa base, esa arquitectura de lo que es la escatología bíblica, ¿no? Que es a lo que tratamos de acercarnos cada día. Y estamos haciendo un análisis estructural de tres pasajes principales. Uno que se encuentra en Mateo 25, otro que se encuentra en Romanos capítulo 2 y uno que nos quedó pendiente de segunda epístola del apóstol Pedro capítulo 3. Ahora, ¿qué hemos dicho? ¿Qué hemos hablado? Uno, que es importante este tema porque no es un detalle más dentro de la escatología, no es un detalle más de información bíblica, sino que es una prueba contundente o como podemos decir, una prueba de fuego con respecto a medir y establecer cuál es el sistema escatológico que es más bíblico, que es más cercano a las escrituras. Dijimos inicialmente que el juicio general es mencionado más o menos unas 58 veces en el Nuevo Testamento, que ese día del juicio es un principio fundamental, elemental de la enseñanza cristiana, y vimos un texto en Hebreos capítulo 6 versículos 1 al 3. Y también hablamos entonces que no nos vamos a dedicar en este capítulo analizar simplemente detalles marginales que tienen que ver con el juicio general, sino que vamos a usar ese juicio general como una línea que nos va a permitir determinar el centro, como ubicarnos correctamente, o una manera para evaluar el sistema profético que tiene mayor peso, que tiene mayor evidencia. Entonces, el enfoque que dijimos que vamos a tener es que vamos a estrechar nuestra visión a esa línea divisoria entre los dos siglos para que nos dé una mayor claridad. Entonces, otra cosa fundamental que dijimos, viendo digamos como el marco, una anatomía de ese juicio, es que si la Biblia enseña sistemáticamente, y lo hace, que el juicio ocurre en un momento específico y que va a abarcar a toda la humanidad y que va a sellar el destino eterno de todos los seres humanos, entonces vamos a ver que cualquier sistema escatológico que rompa, que no esté de acuerdo con estos tres parámetros, pues debe ser descartado, como lo vamos a ver a través de los textos que ya hemos comenzado a analizar. Hay tres cosas fundamentales que vamos a ver en cuanto a esto del juicio final. Una de ellas es el tiempo, cuándo ocurre ese juicio, y vamos a ver que eso está determinado por la segunda venida del Señor. En segundo lugar, a quiénes o para quiénes es ese día de juicio general o de juicio final. Pues
como hablamos de un juicio general, estamos hablando de que va a ser universal, va a involucrar a todos los seres humanos. Y vamos a ver el resultado. Eso es lo que estamos analizando en los tres pasajes. El resultado es una definición de un estado eterno para bien o para mal, vida eterna o condenación eterna, que ya después de ahí va a ser inalterable. Ahí se define en ese juicio el destino final de todos los seres humanos. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues someter a prueba esos tres pasajes, digamos que son bases fundamentales o clásicos del Nuevo Testamento bajo esta métrica. El primer pasaje que nosotros analizamos fue el de Mateo capítulo 25 versículos 31 al 46, y podemos decir que ahí es como un filtro, como un embudo que va a medir lo que estamos nosotros hablando. Entonces no voy a volver a leer el pasaje, pero yo les había dicho que marcaran ahí algunas palabras que son fundamentales para entender este pasaje. Por ejemplo, cuando Él venga en su gloria, ¿qué va a suceder? Entonces habla de que serán reunidas todas las naciones, de que Él va a apartar, como hace el pastor, las ovejas de los cabritos, y que pondrá las ovejas a su derecha, y bueno, habrá como una evaluación de sus obras, de sus hechos, y luego habrá pues obviamente una recompensa o un castigo. Y también entonces, como uno está a la izquierda, otro está a la derecha, con ambos hace como el mismo cuestionario, las mismas preguntas. Los de la derecha pues son los que van a recibir esa gloria del Señor, y los de la izquierda pues son los que no han obrado conforme a lo que Dios ha establecido. Por eso termina el versículo 46 diciendo: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces ahí vamos a ver, o vimos en ese pasaje, tal como está viendo usted ahí en la gráfica, que el alcance va a ser todas las naciones, porque dice serán reunidas delante de Él todas las naciones, como lo dice claramente el versículo 32, y que aquí es todas, que es un plural que incluye tanto a judíos como a gentiles. Luego de eso dice que todo eso será, que todas las naciones serán reunidas, pero hay un evento que es la parusía, la llegada del Señor, la venida del Señor, el cumplimiento de su promesa. Entonces, ¿cuándo ocurrirá ese juicio? Cuando todas las naciones serán reunidas. El tiempo entonces es cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, tal como lo define el versículo 31, ¿sí? Ese es el contexto innegable y claro aquí de este pasaje que nos habla de esa venida, cuando Él venga en su gloria. ¿Cuál será el resultado entonces? ¿Una vida eterna o un castigo eterno? Dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna, como les acaba de decir del versículo 46. Entonces ahí se van a dar unas condiciones escatológicas permanentes. Ya es un juicio, por eso se le llama el juicio final. No hay otros juicios, ¿sí? Posteriormente, entonces, después de haber visto esto y haber hecho algunas aclaraciones y unas definiciones y habiendo leído algunos pasajes paralelos de Mateo, entonces ya pasamos a otro pasaje, ¿no? Un pasaje paralelo del texto que estábamos estudiando hace un momento es el de Lucas capítulo 24 versículos 46 al 49, que tiene una fraseología similar al pasaje que ya entonces leímos, porque habla de todas las naciones, habla de la venida del Señor. Bien, en Romanos capítulo 2, el segundo texto que nosotros tomamos, del versículo 5 al 16, también hicimos notar algunas palabras que son claves, como el día de la ira, la revelación del justo juicio de Dios, el que pagará a cada uno conforme a sus obras, en donde se habla de vida eterna, en donde también se habla de ira y enojo también, ¿no?
y habla de dos tipos de personas, del judío y del griego, y lo menciona en dos partes. O también se menciona a los que pecan bajo la ley y a los que pecan estando sin la ley, es decir, a los que han recibido, a los que han sido depositarios de esa ley y por tanto más responsables, haciendo una referencia a los judíos, y los que estábamos sin ley, que en ese caso éramos nosotros los gentiles. Y nuevamente se repite al final del versículo 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, dice el apóstol Pablo, conforme a mi evangelio. ¿Qué dedujimos nosotros de este pasaje? Dijimos que realmente todo el tema viene desde Romanos capítulo 1 al versículo 18 y va hasta el capítulo 3 versículo 8, en donde hay varios énfasis. Por eso siempre tenemos que tener en cuenta el contexto del pasaje, aunque leemos una parte de él, que es del versículo 5 al 16 del capítulo 2, para poder entender todo el desarrollo tenemos que verlo desde el capítulo 1 versículo 18 hasta el capítulo 3 versículo 8. ¿Por qué? Porque hay una primera parte que es del capítulo 1 versículo 18 al capítulo 2 versículo 16, en donde se toma en general a todos los hombres, a todos los individuos, a todas las personas, pero hay una parte dentro de este gran pasaje que solamente está hablando o habla de una manera exclusiva de los judíos, de una manera particular, que es Romanos capítulo 2 versículo 17 del 3 al 8. Luego de haber hecho algunos análisis, vimos varios textos, estuvimos viendo varios versículos específicos. Lo que podemos aquí analizar, que es lo que estamos viendo en estos tres pasajes, son las tres cosas fundamentales. Uno, el alcance. ¿Qué es lo que nos dice este pasaje? Que ese juicio viene sobre todo ser humano. Y dice al judío primeramente y también al griego, que es lo que nos dice en Romanos capítulo 2, los versículos 9 y 10. Entonces ahí Pablo, digamos, no deja puntos ciegos. El juicio, el gran juicio, involucra tanto a los gentiles como a los judíos, aunque de alguna manera en algún punto se habla de una manera específica acerca de los judíos. Entonces el alcance es universal porque incluye a todos los seres humanos. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando ocurre ese gran juicio descrito ahí en Romanos capítulo 2. Nos lo aclara el versículo 16 cuando dice el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de todos los hombres. Vimos que hay un pasaje paralelo y casi exacto con Mateo capítulo 16 versículo 27, ¿sí? Ahora, el apóstol Pablo utiliza el término día como un sinónimo de la segunda venida, cuando se habla del día del Señor, del día de su venida, de el juicio, de el día en que el Señor aparecerá. Todo eso hace referencia a su segunda venida. Los resultados pues son muy claros de acuerdo al pasaje que leímos ahí de Romanos capítulo 2. Entonces, ¿cuál es el resultado? Vida eterna, de acuerdo a lo que dice el versículo 7, versus esa ira y enojo que está descrito en el versículo 8, ¿sí? Entonces, habla entonces de un estado eterno de resurrección o de tormento, de vida eterna o de condenación eterna, ¿sí? De regocijo o de tormento. Entonces, como siempre encontramos esos tres resultados que son muy claros, estos tres aspectos, perdón, el alcance, el tiempo y el resultado. Ahora, vamos a un tercer pasaje que dijimos que son el fundamento de esto del juicio final, que nos va a aclarar entonces
cuál es la línea la línea teológica y escatológica que es más cercana a las escrituras de todas las que vimos inicialmente en digamos, en este pequeño curso de fundamentos de escatología. Vamos a la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 13. Vamos a leerlo, quiero que tenga ahí su Biblia, que vaya subrayando algunas palabras que son muy importantes. Hasta aquí estábamos como en un repaso de lo que vimos la semana pasada. ¿Listo? Dice, versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, ya ese término es común para nosotros, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y estamos en los postreros días, diciendo, ¿dónde está? Dese cuenta cuál es la pregunta aquí con la que se inicia. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Que es una manera de decir su parucía, su segunda venida, cuándo volverá a aparecer. Dice, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Parece que no hubiese ningún cambio. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Se está hablando acerca del gran diluvio universal. Pero, y siempre le he dicho que prestemos atención a esos pero, dice, pero los cielos y la tierra que existen, cuando ahora están reservados por la misma palabra, guardados, ¿para qué? Para una nueva inundación. No dice, para el fuego en el día del juicio. Entonces ya está hablando de día de juicio y de la perdición de los hombres impíos. Es decir, ya de por sí nos está hablando de que en ese día del juicio habrá un resultado negativo para los impíos, porque habrá una perdición. Dice el versículo 8, mas, oh amados, no ignoréis esto. ¿Qué es lo que debemos entonces tener en cuenta? Que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Sí? Han pasado 21 siglos prácticamente, pero para el Señor es un tiempo muy breve. Dice, el Señor no retarda su promesa. Vamos a ver entonces a qué promesa se está refiriendo. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y vuelve y enfatiza, mira lo que dice acá, pero el día del Señor vendrá. Porque ¿cuál era la pregunta? ¿Cuándo será el advenimiento? Dice, el día del Señor vendrá. ¿Cómo vendrá? Como ladrón en la noche, en el cual, recuerda que leíamos hace un momento que esos cielos y tierra están reservados para ese día. Dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos, ahí se refiere a todo lo creado, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Vuelve y enfatiza que habrá un juicio por fuego. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, hay una exhortación. Dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos? Ahora mire lo que dice, para la venida del día de Dios. Es una manera, el día de la venida del Señor, cuando Él venga, cuando cumpla su promesa, su advenimiento, todo hace referencia al mismo evento, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Es decir, todo, absolutamente todo cuanto existe. Pero, hay otro pero importante ahí, nosotros esperamos según sus promesas. ¿Cuál es esa promesa? Que va a venir, que va a retornar, la segunda venida. ¿Qué esperamos según sus promesas? Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Ahora,
Este pasaje de Segunda de Pedro es uno de los pasajes más ricos y más interesantes en toda la Biblia con respecto a esa estructura de la escatología, ¿sí? Presenta, digamos, una perspectiva única de esa estructura de la historia redentora, de la culminación de la historia redentora, o prácticamente toda la historia, porque desde la creación del mundo, ¿sí? Si volvemos al pasaje, quiero que lo tengan ahí, vemos nosotros ahí en el versículo 4 diciendo la pregunta que les dije que prestaran atención: ¿dónde está la promesa del advenimiento? Y si lo relacionamos con los versículos 9 y 13, dice: el Señor no retarda su promesa. Y en el versículo 13 dice: pero nosotros esperamos según sus promesas. Es decir, hay una certidumbre de la venida de Cristo, que Él va a venir. El término ese promesa en cada uno de estos versículos pues se refiere a esa promesa de la parusía. Ahora, esa palabra parusía simplemente significa su llegada, su advenimiento, su retorno, ¿sí? Entonces también notamos, como les dije, que hay digamos términos equivalentes: el día del Señor, el día de la parusía del Señor, hace referencia exactamente al mismo evento. Entonces, como hemos visto en los otros pasajes y como se puede ver a todo lo largo del Nuevo Testamento, el día del Señor es el día de la segunda venida del Señor, ¿sí? Cada vez que nosotros leemos pasajes como estos, entonces ya sabemos que es el día del Señor. Y el término Señor pues está designando a Cristo, ¿sí? A lo largo de todo este pasaje se está hablando desde de Cristo. Si nosotros vamos ahí estamos en Romanos capítulo 3, en el versículo 2 dice, Romanos capítulo 3 versículo 2 dice: mucho, en todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Ahí Dios también es traducido como Señor. En el versículo 8, ¿por qué no decir como se nos calumnia, como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males? Perdón, aquí no es exactamente este pasaje 3:2. Versículo 8 dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años. Para el Señor. El versículo 9 nuevamente dice: el Señor no retarda su promesa. Si nosotros vamos al versículo 15, perdón, aquí vamos pero ubico bien aquí el pasaje, Romanos 3 versículo 15 dice, bueno, aquí no me cuadra bien el pasaje. Bueno, usted lo tiene ahí, el versículo 15 y lo mismo el versículo 18, siempre hacen referencia al Señor, ¿sí? Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, que ahí cuando se refiere al Señor se está refiriendo a Cristo. ¿Quién es el que va a venir? ¿De quién estamos esperando la promesa? ¿De quién es el advenimiento? Del Señor, el Señor Jesucristo. Entonces el versículo 9, que habla de la promesa del Señor, ¿sí?, también es sustituido por el día del Señor en el versículo 10, ¿sí? Lo que une los dos acontecimientos, no son dos acontecimientos diferentes, no es uno la promesa del Señor y el día del Señor, dos cosas diferentes, son una sola, ¿sí? Entonces, ese término día del Señor o día de Dios, o como lo dice el versículo 12, día de Dios, es una referencia sinónima, digamos, son diferentes maneras de expresar el mismo acontecimiento. Veamos entonces ¿de qué nos está hablando aquí el apóstol Pedro? Estaba equivocado, estaba mirando donde no era. 1 Pedro 3. Entonces, ¿qué es lo que nos ha descrito él? Él nos habla de el mundo de entonces, ¿sí?, la creación inicial, que fue destruido por agua, lo que nos dice el versículo 6. Ahora nosotros estamos ubicados en el mundo que existe ahora, en este momento. ¿Qué va a suceder?
en estos postreros tiempos, en donde más se va a aumentar las burlas de la gente diciendo dónde está el día de su advenimiento, de su aparición, de su segunda venida. Dice que al finalizar este tiempo, esta era, ¿sí?, este siglo, entonces habrá una destrucción por fuego. ¿Cuándo? En el día del Señor, tal como lo vimos en el versículo 7, en el versículo 10 y en el versículo 12. Luego entonces vendrá un nuevo mundo, unos cielos nuevos y una tierra nueva. Esta es básicamente la escatología que nos narra el apóstol Pedro. Hubo una destrucción por agua, habrá una destrucción por fuego, porque recuerden que cuando el Señor destruye la tierra con agua después del diluvio, prometió que la tierra nunca más volvería a ser destruida de esa manera, y ese fue un juicio universal. Recuerde que solamente Noé y su familia fueron los únicos que se salvaron. Podemos ver de esta manera que el esquema es bastante simple, ¿sí? Pero también se puede complementar de muchas maneras con los detalles que nos da el apóstol Pedro, ¿no? Él nos da muchos detalles. Por ejemplo, si nosotros analizamos el texto, digamos de una manera más detallada, él está hablando de ese mundo de entonces, en el versículo 6, que fue creado por la palabra de Dios, dice el versículo 5, que estamos en un periodo de infinita paciencia y de gracia, ¿sí?, como lo dice el versículo 20 de primera de Pedro 3:20, pero que ese mundo de entonces pereció anegado por agua y fue destruido, como lo dice el versículo 6. Luego de nuestro tiempo, del mundo que existe ahora, se nos dice varias cosas. En el versículo 7 dice, el mundo que ahora existe. También se nos dice que está guardado para fuego. Eso lo continúa diciendo el versículo 7. Caracterizado porque vendrán burladores, como leímos en el versículo 3 y 4. Que esta tierra está en los últimos días. Ahí lo dice de una manera clara el versículo 4. Y se nos habla pues obviamente de esa paciencia del Señor. Si no ha retornado, si no ha venido, es paciente para que muchos procedan al arrepentimiento. Pero habrá una consumación de este mundo cuando el Señor aparezca, en el día del Señor, en el día de Dios, en el día del juicio. Hemos visto a través de este pasaje que hay diferentes maneras de expresar ese acontecimiento, el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos, como dice el versículo 7. Luego se enfatiza en varios versículos la destrucción por fuego, ¿sí?, que está en los versículos 7, 10 y 12, ¿sí?, y que se habla de ese nuevo mundo, pues que es una nueva creación, cielos nuevos y tierra nueva, dice el versículo 13, en los cuales mora la justicia, también lo dice el versículo 13, ¿sí?, que no tiene fin, que es el día de la eternidad, como dice el versículo 18. Entonces, sin embargo, a pesar de que el pasaje es tan claro, ¿sí?, muchos han pretendido decir que eso que allí se dice de esa nueva creación, de unos cielos y una nueva tierra, no se refieren a algo del futuro, sino es algo que está sucediendo en el presente, ¿sí? Por ejemplo, los preteristas y los postmileniaristas, recuerde que los postmileniaristas dicen que estamos en ese periodo en donde Dios está actuando a través de la iglesia para lograr un mundo mejor y que Él haga su aparición, ¿sí? Ahora, ellos dicen entonces que esa nueva creación es lo que está sucediendo, lo que Dios está haciendo por medio de la iglesia en estos tiempos, en la vida de las personas, que el que está en Cristo pues es nueva criatura, y eso nos habla de una nueva creación, ¿sí? Pero Pedro, ellos utilizan esto que dice Pedro para aplicarlo a ese cambio en este tiempo,
¿sí? Ellos utilizan, por ejemplo, 2 de Pedro 3:13, que dice: pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Dice, eso se está dando con el obrar de la iglesia. Pero realmente hay varias consideraciones que están refutando este punto de vista, tanto el preterista, o sea, el que ya todas las cosas pasaron, y el postmilenial, ¿sí? Que realmente ellos se están comparando más como ese día del diluvio con el día del Señor, como algo que ya aconteció, algo que ya pasó, ¿sí? Ellos que están afirmando que los cielos nuevos son solo un cambio, una revolución moral, espiritual, después de que el Señor estableció un juicio que fue la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Pero ¿cuál es realmente la realidad, haciéndole la exégesis, el análisis a este pasaje? Que el apóstol Pedro lo que hace es establecer una analogía directa acerca de la destrucción, pero la destrucción, por eso habla de la pasada del diluvio, hablando de una destrucción venidera por fuego, que va a ser material, que va a ser literal, que va a ser catastrófica, como lo fue en los días de Noé, cuando todo fue destruido mediante el agua, ¿sí? Entonces esa segunda venida es literal, es la promesa de su retorno. Dice, es lo que nosotros aguardamos según su promesa, ¿sí? Una destrucción material por fuego, ¿sí? Y que no es que trae la conversión de los impíos, sino que trae su destrucción. Entonces, una primera conclusión que podemos sacar aquí es que esa crisis que presenta Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, no trae salvación progresiva de los impíos, sino que trae una destrucción total. Cuando Él venga habrá un juicio y los impíos serán totalmente condenados, ¿sí? Entonces eso nosotros lo debemos tener en cuenta en el análisis, pues, de este pasaje. ¿Qué podemos objetar de ese tipo de interpretación que les acabo de decir, tanto de los preteristas como de los postmilenialistas? Pues en primer lugar, que carece de una base exegética, ¿sí? Que están tratando de forzar un pasaje de una manera antinatural, ¿sí? Seguramente en alguna ocasión usted escuchará esa interpretación que le estoy diciendo, pero ya sabe usted que están forzando un texto para que diga lo que no es, ¿sí? No es el día del Señor literalmente un día de 24 horas, sino que está basado precisamente en lo que ocurrirá al final de este tiempo, ¿sí? Entonces Cristo viene y el mundo es destruido de una manera inmediata, no 1000 años más tarde, porque estamos en ese milenio, hay un cambio, hay una transformación de la sociedad, de los seres, no todos van a ser perfectos, pero habrá un cambio, habrá una modificación y aparecerá el Señor. No, viene el Señor y no ya ellos dicen, bueno, ya vino una vez, entonces ya está sucediendo todo esto. No va a venir en este caso 1000 años, sino que su segunda venida será de una manera inmediata, instantánea, ¿sí? para establecer juicio. Es una destrucción realmente rápida, ¿sí? Y ellos ignoran pues que cuando Pedro habla del día del Señor, pues está hablando de su segunda venida, ¿sí? Que es lo más coherente con el pasaje, con la interpretación y con el resto de la escritura. Entonces vamos a hacer como un paralelo acá de los tres pasajes que realmente tienen un veredicto unánime, ¿sí? Si nosotros colocamos los tres pasajes, el de Mateo 25, el de Romanos 2 y el de 2 de Pedro capítulo 3, y miramos las tres cosas relevantes que estamos observando en cada uno de ellos, nos damos cuenta que el tiempo, o sea, el cuándo van a suceder las cosas, en Mateo 25 dice en la segunda venida, en su advenimiento,
¿sí? En su llegada, o sea, la parusía. En Romanos 12 se le llama el día del Señor, el día de Jesucristo. Y en segunda de Pedro, el día del Señor o la parusía, su aparición. ¿Cuál es el alcance o sea, a quiénes va a afectar? Pues en Mateo dice que a todas las naciones. En Romanos dice que a todo ser humano, tanto judío como griego, que eso abarca a todas las naciones. Y en segunda de Pedro nos habla de cielos, tierra y todos los elementos. Es todo lo que va a juicio, lo que va a ser juzgado, ¿sí? En ese caso involucra pues obviamente a las personas. Y el resultado, Mateo dice que es vida eterna o castigo eterno. Romanos dice que es gloria o ira eterna. Y segunda de Pedro dice un mundo nuevo y los impíos serán llevados a perdición. O sea que lo contrario es, pues obviamente se involucra el mundo nuevo, pues cielos nuevos, tierra nueva. Y si hay perdición, si hay condenación, pues también hay gloria, hay eternidad, ¿sí? Entonces, aquí que encontramos que hay solamente un único juicio universal en la segunda venida que va a inaugurar ese estado eterno, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros podemos aquí, digamos, encontrar en estos pasajes, ¿sí? Ahora, encontramos otro problema que es con la interpretación dispensacionalista, la que vimos nosotros al comienzo, que habla de los diferentes tratos de Dios con el hombre, que habla acerca de un rapto, que habla de un milenio y habla inicialmente de una venida del Señor en los aires y luego al final de la gran tribulación, ahí sí viene el Señor aquí a la tierra, inaugura un milenio en donde hay salvos y no salvos, justos e impíos, y luego sí después un juicio general al final de ese milenio, donde nuevamente muchos se rebelarían contra el Señor, y el mismo Satanás, que ha estado atado por un poco de tiempo, será suelto y organizará una rebelión. Bueno, toda esa historia, toda esa parafernalia, toda esa fantasía que podemos llamar, pues es digamos ese enfoque dispensacionalista, ¿no? Entonces el que hemos llamado el premilenarismo dispensacionalista, pues enseña que el día del Señor no es un evento decisivo, sino una era que se extiende por 1000 años entre la segunda venida y la creación del nuevo mundo. Es decir, después de que Él venga, son 1000 años de pausa entre el mundo de ahora y el nuevo mundo, ¿no? Entonces dicen, el día del Señor, en ese día del Señor, ¿qué está pasando? La tribulación, la segunda venida, el milenio, ¿sí? Cosa que no cuadra con lo que nosotros acabamos de ver de este pasaje del apóstol Pedro, perdón. Entonces, hay una incompatibilidad, podemos llamarlo de esa manera, una incompatibilidad dentro de esa estructura, ¿sí? Hay un choque, no hay algo que no cuadra. Ese milenio no cuadra dentro de los tres pasajes que nosotros estamos analizando, estamos viendo, no cuadra por ninguna parte, ni del postmilenialismo ni del dispensacionalismo. No hay donde ubicarlo, no hay donde establecerlo, ¿sí? En primer lugar, está rompiendo esa inmediatez del retorno del Señor, ¿sí? Como vimos en 2 de Pedro 3:10, se exige que esa destrucción ocurre en el día del Señor, no al final de los 1000 años, sino en el día del Señor, cuando Él venga, no después de 1000 años, ¿sí? Y además se está rompiendo también la analogía del pasaje, porque dice que vendrá como un ladrón en la noche, ¿sí? Recuerde que el diluvio exigen una catástrofe súbita y rápida, ¿sí? No un proceso estirado por un milenio. Si se va a comparar con esa destrucción inicial, recuerde que eso empezó a llover y hubo una gran catástrofe, ¿no? No hubo un periodo tan prolongado, fue algo sorpresivo para quienes vivían
en aquel momento. Entonces no solamente rompe la inmediatez, rompe la analogía entre los dos eventos de la destrucción por agua y la destrucción por fuego, sino rompe también la tensión. ¿Por qué? Porque si la parucía dura 1000 años, la advertencia de arrepentirse o perecer, pues pierde toda urgencia, ¿sí? Dice, porque no sabemos cuándo aparecerá, no sabemos cuándo ocurrirá. Dice que debemos estar preparados, que debemos estar listos para aquel acontecimiento, pues no sabemos cuándo va obviamente a ocurrir, ¿no? Entonces, en todos los tres vimos el alcance, que es universal, el resultado, que es juicio, y el tiempo, que es la segunda venida del Señor. Entonces, si nosotros hacemos un diagnóstico de esos sistemas escatológicos, los principales sistemas escatológicos que ya hemos analizado anteriormente, entonces inicialmente dijimos que el preterismo y el postmilenialismo quedan totalmente refutados, ¿sí? ¿Por qué? Porque la naturaleza no es simplemente de un fuego espiritual o de una era del evangelio, ¿sí? Como muchos quieren ver, ¿no? Un gran periodo de tiempo, de cambio, o algo que ya pasó. ¿Cuál es la falla ahí? Que está ignorando esa relación con el diluvio, ¿sí? Ellos dicen que no hay una destrucción física, sino que ahí es un cambio más bien de tipo espiritual, una renovación. Entonces ese fuego no es el fuego literal, material, sino es el fuego pues del Espíritu Santo cambiando, transformando la vida de las personas. Pero si lo relacionamos nosotros con el diluvio, pues tiene que ser algo material, algo físico, algo repentino. Y con el premilenialismo dispensacional, pues también queda refutado, ¿sí? Porque ellos tratan de insertar un reino literal, ¿sí? Un reino terrenal, después de la parucía de 1000 años, después de que él venga y esté 1000 años, cosa que no cabe en ninguno de estos pasajes. ¿Cuál es la falla? Que destruye, como dijimos, la inmediatez del juicio, porque dice, él viene y hay un juicio, no, él viene y esperamos mil años, ¿sí? Y también la analogía de una destrucción súbita, porque dice que vendrá como ladrón en la noche. El ladrón no viene, roba y se queda 1 año, 2 años viviendo ahí. No, viene y hace su labor de una manera repentina, sorpresiva. ¿Cuál es la postura bíblica de ese juicio general? Lo que realmente validan las escrituras. Pues en su naturaleza, que será un juicio único, que será material, que será universal y que será definitivo. ¿Cuál es la confirmación de eso? ¿Sí? Que está alineado perfectamente por estos 3 pasajes, tanto el de Mateo como el de Romanos como el de Pedro, y que después de ese juicio hay una transición inmediata, no de 1 año, de 5 años, de 1000 años, de nada, una transición inmediata al estado eterno. Entonces, si hacemos ese diagnóstico, tiene que haber un veredicto final, un veredicto inamovible. O sea, el juicio general no es una teoría flexible que se pueda interpretar de diferentes maneras, de diferentes formas, porque es muy claro en estos pasajes. Por eso dijimos desde el comienzo que es la estructura fundamental de las últimas cosas. ¿Qué ocurrirá en esa línea divisoria después de eso? Después de que el Señor aparezca, después de que el Señor venga, después de su retorno, que habrá cielos nuevos y tierra nueva. Es decir, que no hay lugar para un reino milenario habitado por hombres naturales, que viene obviamente después de la segunda venida de Cristo. No existe ese tal milenio. El premilenarismo no puede ser reconciliado con esta estructura, pues de ninguna manera, no tiene una base bíblica que podríamos llamar nosotros sólida de ninguna forma.
Bien, hermanos, entonces con esto terminamos básicamente esta parte, y en la próxima semana vamos a hablar de la venida del reino ya presentada. Vamos a hablar de la importancia del reino, del concepto del reino, en qué consiste ese reino del Señor. Entonces, todos estos aspectos que nos van ampliando cada vez más lo que hemos estado llamando fundamentos de escatología. De tal manera que cuando leamos pasajes en la Escritura, sepamos que hay muchos pasajes que, aunque no están en Apocalipsis, son escatológicos, que nos van a ayudar a interpretar, a entender lo que se habla en Apocalipsis, a tener una idea centrada, equilibrada, justa con respecto a eso que va a acontecer en estos postreros tiempos. Recuerden, hermanos, que mañana es el día del Señor. Mañana es el día del Señor. Es el primer día de la semana. Es un mandato del Señor. Así es que qué bueno que nos podamos reunir, que podamos bendecir, glorificar el nombre del Señor, tener comunión los unos para con los otros, enaltecer el nombre de nuestro Dios, aprender de la palabra. Entonces, a partir de las 9 tenemos nuestra oración congregacional y luego estamos con nuestra escuela dominical. Seguimos hablando acerca de recuperando nuestra dignidad, y luego seguiremos estudiando nuestra primera epístola del apóstol Pedro, terminando el texto que comenzamos del capítulo 3, en donde habla de cómo digamos debe ser la relación entre los esposos, ya sea que el esposo no sea creyente, o también dijimos nos sirve tanto para hombres como mujeres en el ámbito de las familias cristianas. Bien, hermanos, entonces con la ayuda del Señor vamos a estar ahí mañana a partir de las 9 de la mañana. Bien, le invito, hermano, para que oremos, le demos gracias a nuestro Dios, le agradezcamos por su infinita bondad, por su infinita misericordia, por su amor incomparable para con nosotros. Que el Señor apareje todas las cosas para que juntos mañana, todos juntos, podamos reunirnos, podamos tener esa comunión, podamos disfrutar de ese día de reposo que el Señor prepara para nosotros. Bien, oremos, démosle gracias a nuestro Dios. Amado Señor, te agradecemos en esta hora una vez más tu infinita bondad y misericordia sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas. Gracias, Señor, por tu amor incomparable, por tu amor, Señor, sobre cada uno de nosotros, de nuestras familias. Gracias por bendecirnos, gracias por bendecir la obra de nuestras manos. Gracias por la noche de descanso. Permítenos restaurar, recuperar nuestras fuerzas y juntos, unánimes, Señor, mañana en tu día, bendecirte, glorificarte, honrarte como solamente tú lo mereces. Honor y gloria damos a ti por siempre y para siempre. Gracias, nuestro buen Padre. Gracias por Cristo, nuestro Señor y Salvador. Y gracias, amado Espíritu Santo, por guiarnos siempre a la verdad. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, hoy y siempre. Mis amados hermanos, el Señor les bendiga grandemente. Con la ayuda del Señor, nos vemos mañana. Bendiciones para todos.